Hacía referencia hoy temprano anunciando que íbamos a recibir a Gabriel Pasariza, haciendo referencia a las viejas imprentas. Yo me acuerdo de las que había en San José, pero seguramente en los barrios. De hecho, por acá, muy cerquita de acá, en la calle Entre Ríos, hay todavía una vieja imprenta que ofrece tarjetas personales, tarjetas para cumpleaños, hojas membretadas, etcétera. Y bueno, con un aroma muy particular. El olor a esa imprenta es el mismo olor que ahora que Gabriel abrió un sobre, invadió el estudio y es una maravilla, adictivo, pero es una maravilla. Y bueno, la tecnología, las computadoras han revolucionado el mundo gráfico y hoy es muy fácil imprimir, hoy es muy fácil diseñar. Bueno, ahora que apareció la inteligencia artificial, ni hablemos. Pero ya antes de la inteligencia artificial, las tecnologías habían ayudado mucho a avanzar en todo el tema del diseño. Sin embargo, Gabriel y el proyecto Caja Baja, que les recomiendo que busquen en internet de qué se trata, un poco trata de recuperar aquel viejo oficio artesanal de los imprenteros. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. No sé si el resumen fue bueno, si fue demasiado largo, ¿qué me faltó? No. Acércate al micrófono, por favor. Está perfecto, creo que lo pintaste bastante bien el cuadro. Se trata un poco de eso. A ver, yo me considero de profesión gráfico, fundamentalmente. Y dentro de lo que es el oficio gráfico, he realizado mucha cosa. Fundamentalmente mis trabajos más están enfocados a diseño, pero también he hecho producción gráfica, consultoría gráfica, y bueno, y en los últimos años me metí un poco más a la parte de impresión. Cuando digo últimos años, estamos hablando en este momento más o menos unos 14 años, que fue que empecé a darle forma al taller, a Caja Baja. Intentando justamente eso, ¿no? Como volver a traer un poco esa antigua técnica de impresión que ya va como para 6 siglos, ¿no? De cómo se hacían los primeros libros, hechos con tipos móviles, claro, letra a letra. Volverla a traer un poquito digamos, a la actualidad, ¿no? Algo que por viejo pasa a ser novedoso. Y bueno, cuando empecé en ese momento, estamos hablando de 2012, 2013, bueno, imagínate, todo el mundo me tildaba de loco, porque estábamos ya justo en esa recta de final de tecnología que se venía de todo. Claro. Entonces, porque además los costos cambiaron muchísimo. Sí. O sea, primero, el recuperar esa técnica no fue para recuperarla, para ponerla hoy en uso como imprenta comercial. Claro, no como una solución de negocio. No. Eso es totalmente obsoleto y por hoy competir con una técnica de este tipo. En realidad la idea era como darle un resignificado nuevo a la técnica, sobre todo por el potencial plástico y visual que tiene, ¿no? Entonces es una técnica que le aporta mucho a la materialidad del objeto impreso, desde los bajos relieves que deja cuando imprimís hasta las texturas, etcétera, que eso estaba bueno como potenciarlo y bueno y buscarle como una salida por ahí. Y cuando creé el taller, básicamente fue como para empezar a hacer unas experiencias mías, propias, y después fue como cobrando vida propia y hoy por hoy ya parece que no, pero bueno, ya pasaron cerca de 14 años que está, digamos, abierto al público. Y bueno, y el calendario de lo que vamos a hablar hoy es una pieza, una edición que se viene haciendo en el taller. Primo hermano de todo esto que estamos hablando, o hermano de sangre directamente, son los grabados, los viejos grabados, que hoy, bueno, obviamente sigue siendo una técnica muy válida, se sigue enseñando en Bellas Artes, y etcétera, eso sigue estando. Es lo mismo, pero es diferente a lo que tú haces, porque tú, como decís, estás también más encargado del tema del diseño y más vinculado al tema de la imprenta. Pero lo quiero mencionar porque quizás para muchos la memoria lo lleve, y me parece que esto de estar llegando a diciembre es una feliz coincidencia, nos acerca a la vieja y querida Feria de Libros y Grabados, ¿no? Que Nancy Bacello, tan recordada y que tanto se extraña, incorporó al nombre de su feria en un momento donde el grabado, y a eso apuntaba, era una herramienta artística y un elemento de comunicación muy importante. Sí, totalmente.
totalmente. Eso cuando yo empecé con la recuperación de la técnica tipográfica, también evidentemente me cruzo con eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? La técnica de impresión tipográfica convivía con el grabado para darle ilustración a los impresos. Entonces, de la misma forma que los primeros libros se hacían con tipos de plomo, letra de plomo y figuras talladas en madera, grabados en madera, silografía, etcétera. Bueno, son como dos técnicas que dialogan mucho. O sea, como que vos ponés un texto hecho con tipografía de metal o de madera al lado de una silografía y es el combo perfecto. Claro. Entonces, bueno, me encontré con eso. De hecho, en mi taller hago grabado también, o sea, no me considero grabador, pero hago grabado cuando tengo que, por ejemplo, agregar una ilustración, algún impreso, por lo general intento hacerlo a través de grabados. Y bueno, y he impreso bastantes grabados en estos últimos años, de grabadores como, por ejemplo, Pichín Peralta, lo ubicarás. Sí, maestro. Y bueno, entonces como que, bueno, también tengo algunos grabados hechos que también participó en el calendario de Elian Stolarsky. Otra. Entonces como que son como dos técnicas que están siempre conviviendo juntas en el taller. Y sí, es como decís, o sea, hace años, en esas épocas que contás, el grabado tenía como una fuerza muy grande de comunicación. Además tiene un lenguaje visual muy particular. Sí. Único, además. Único. Además genera en el espectador algo mágico. Muy difícil de transmitir. Despierta como ciertas, ¿no?, emociones y sensaciones que no lo encontrás en otra cosa. No, tal cual. No, eso está clarísimo. Perdón, y yo sospecho, mira, justo ayer vi a un artista que yo sigo mucho en internet, por suerte además ha estado en el programa, que es Luis Escafati, un ilustrador argentino de la vieja revista Humor, que él estaba haciendo estaba entintando un molde de madera grande. Sí, una ¿no? matriz. La matriz, por eso yo no entiendo nada de eso, pero y decía, qué maravilla por un lado todo el proceso, por más es algo corporal. Además Scafati siempre cuenta que él no puede trabajar, nunca trabajó sentado, siempre tiene que trabajar parado. Pero decía, qué distinto pensar que hay gente que disfruta creando con un lápiz una figura, y este tipo está disfrutando y se le nota en la cara porque lo estaban filmando, lo estaba transmitiendo por Instagram, pasándole un rodillo a una matriz de madera, ¿viste? Que además es el dibujo al revés, tampoco no sea tu dibujo al revés. Es decir, cómo la cabeza te funciona distinta. Lo que pasa que yo creo que también hay como... Es lo que te pasa a vos. Claro, o sea, ahora que decir, por ejemplo, que este hombre no podía trabajar sentado, a mí me pasa lo mismo, o sea... Yo a veces termino de estar horas en el taller, siempre parado, y te digo, cómo me duelen las piernas. Sí, claro. Pero porque no te podés sentar, o sea, como que requiere un esfuerzo físico y un dar un poco, ¿no?, físicamente sobre lo que estás haciendo, que claro, no lo tenés en lo digital. Entonces como que creo que por ahí también se disfruta mucho el proceso, porque en el momento que vos estás carbando una matriz y siguiendo las líneas del dibujo que hiciste, o estás armando una palabra, colocando una letra con otra letra, y estás entintando y haciendo una prueba y viendo cómo queda y ajustando y yendo y viniendo, hay toda una vivencia de un proceso ahí que muchas veces terminás en un resultado que te sorprende. Claro. Que por ahí no era el que buscabas, pero que es mejor de lo que te imaginabas. Sí, esa es la maravilla. Esa es la maravilla. O sea, no está todo hecho, ¿no? O sea, como que vos llegás a un lugar donde, bueno, cuando echaste tinta y pusiste el papel y pasaste por prensa, ahí te encontrás con lo que... Y ahora, y también cambia, otra cosa que cambia, y vuelvo a citar a la revista Humor, porque está por YouTube, hay una entrevista a Carlos Nine, que fue caricaturista de humor también, que él dibujaba con óleo pastel. Y él decía, creo que no menciona este concepto, pero era de lo que trataba, de lo erótico que se transformaba el escuchar el ruido de la tiza no del pastel, del pastel, de la tiza en el papel coarrugado. Ahora te voy a contar una anécdota de eso. Y yo tengo pendiente la visita a tu taller, pero también recuerdo las imprentas en San José. Los sonidos de un taller, de una imprenta, son muy distintos a las de hoy que al de tu taller artesanal. Dibujar como dibujo yo sobre un iPad no es lo mismo que la tiza de Nine en
en el papel corrugado. Totalmente, totalmente. O sea, por eso digo, hay como cosas que te despiertan los sentidos, ¿no? O sea, como que empiezas a jugar un montón de cosas ahí que te estimulan también un poco los sentidos. Pero con respecto a lo que decía de los sonidos, sí, evidentemente vos, a ver, yo llegué o sea, yo tengo 60 años, creo que somos más o menos la misma generación. La misma edad. Y yo llegué a ver, por ejemplo, estas técnicas de impresión con tipos móviles, ya como en sus últimas épocas. Sí, igual que yo. Pero llegué a ver, ¿no?, a esos viejos tipógrafos metidos en un rincón oscuro de la imprenta, ¿no?, alumbrados solo con una lamparita arriba ahí, y ellos ahí armando sus letras, no sé qué, y tenía como una cosa mística. Y con respecto a los ruidos, yo me acuerdo de escuchar, entrar a esas imprentas y escuchar esos ruidos, esos fierros, ¿no?, que parecía un ferrocarril, ¿no? Y esos ritmos muy marcados, ¿no? Tal cual. Y bueno, y recuerdo que una vuelta cuando yo empecé a armar el taller mío, que estaba buscando la primer prensa como para empezar a imprimir, terminé llegando a Nueva Helvecia, a lo que eran las instalaciones del Helvético. Uh-huh. Y fui ahí a parar porque estaba buscando, entre otras cosas, también letras. Y me habían dicho que tenían ellos algunas letras de madera que le habían quedado de la vieja época del diario. Bueno. Entonces, bueno, hablando ahí con el director, me contó historia, además, no sé qué. Y bueno, conseguí unas letras y cuando me las estaba llevando, encuentro atrás, aparte tapada por una puerta semiabierta ahí, atrás de la puerta, una máquina que hoy es la prensa que tengo en el taller, de 1886. Qué impresionante. ¿Ah? Las famosas Minervas. ¿Ah? Las Minervitas estaban a pedal, que dabas pedal como en una máquina, ¿sí? De coser. Y bueno, y mantenías el ritmo, tiene una rueda grande que va como siguiendo con la inercia y un poco la apertura y cierre de la prensa. Y me acuerdo que hablando con él ahí, probándola, no sé qué, que poniendo tinta, además, yo le preguntaba cómo sabían cuando la carga de tinta era la correcta, ¿no? Y volvemos a los sonidos que me dice, te vas a dar cuenta porque lo vas a oír. Y yo pensaba, ¿cómo voy a oír la cantidad de tinta que tiene la máquina? Claro, sí. Y después, con el tiempo, cuando empecé a usarla y bueno, empezar a aprender un poco también el uso, me di cuenta que el pasaje de los rodillos sobre la zona del plato donde depositas la tinta, cuando la carga de tinta es la justa, hace un ruido que es único. Hace un ruido que es único, que es cuando pasa el rodillo y se va despegando de a poquito, ¿viste? Sí. Entonces ahí sabes, si el ruido ese es muy alto, estás cargado de tinta. Es increíble. Si no lo escuchás, le falta, y si es el justo, ahí llega un momento que te lo aprendés. Bueno, y uno de los productos estrellas de Caja Baja desde hace 10 años es un calendario. Que claro, yo viéndolo en las redes me imaginaba una cosa, pero viendo acá cada uno de los soportes, de cómo está armado y todo, es una pieza maravillosa. Bueno, mirá, te cuento, el calendario, que para el año que viene vas a estar vos participando. Muchas gracias. El calendario, bueno, surge más o menos a los 3 o 4 años de haber empezado a darle vida al taller, porque buscaba justamente armar una pieza que fuera un poco representativa de lo que yo quería que el taller fuera y mostrara. Y bueno, y buscando y viendo opciones y posibilidades, se me cruzó el tema del calendario del Club de Grabado. Histórico, claro. Y dije, el calendario tiene que ser como el vehículo para hacer esto. Entonces ahí, me acuerdo, en el 2017 salió el primero. Empecé a como a darle forma, ¿no? Todo el 2016 pensando cómo iba a ser el diseño, esto, lo otro, cómo encararlo. Evidentemente esto nunca nació y no va a ser y no es un modelo de negocio porque, o sea, haces agua por todos lados. Sí, claro. Pero tenés la satisfacción de hacerlo, que es lo que yo buscaba y que era un producto además que también representara un poco lo que yo pretendía que fuera el taller. Entonces ahí, bueno, empezamos a darle forma y bueno, me planteé que fuera el formato que tiene hoy, que son láminas de 30 por 40 centímetros, en un papel de buena calidad, donde actúa muy bien la tinta, tanto con la impresión tipográfica como la serigrafía, como el grabado. O sea, están testeados esas 3 técnicas y funciona perfecto. Y bueno, me planteé como empezar a darle también un poco de contenido a través de la Ilustración Nacional. Entonces ahí empecé a invitar a ilustradores a participar. Y el primer calendario fue un experimento en realidad, ¿no? O sea, hice solo 45 ejemplares, o sea, fueron muy poquitos.
Y fue todo un aprendizaje también, ¿no? O sea, reunir el grupo de ilustradores, que en ese momento fueron más amigos cercanos, que les planteé la idea, y además de tildarme de loco y decirme, vas a plantearte hacer un calendario en Claro. papel hoy que todo el mundo Sí, tiene, claro. o sea, la fecha por todos lados, en la computadora, en el celular, no sé qué. Digo, sí, pero en realidad olvídense de lo del calendario, les decía yo, porque el calendario es el vehículo. La idea es mostrar obra gráfica impresa en estas técnicas, independientemente de que además tenga la función de ser calendario. Bueno, y ahí como que se entendió un poco el proyecto y salió esa primera edición del 2017. Una satisfacción muy grande para todos los que participamos, los artistas que participaron en ese momento, y para mí. Se recuperó algo del dinero invertido. Y bueno, y en el 2018 tuve que tomar la decisión de decir, bueno, ¿continúo esto en el tiempo o no? ¿Qué hago? Me había dado mucho trabajo el primero, te digo la verdad, porque tuve que aprender cosas que todavía no las tenía muy claras con respecto a cómo, por ejemplo, incluso imprimir algunas cosas, ¿no? Sí, pero igual da mucho trabajo porque tú estás publicando en redes todo el proceso que estás siguiendo y es impresionante, Gabriel. Lleva mucho tiempo. Cada calendario, cada año se empieza más o menos a preparar, ponerle en el mayo anterior. Sí, claro. ¿Tá? Ahí empieza toda la planificación, invitar al colectivo de artistas, bueno, cada uno empieza a trabajar en sus diseños. Después, muchas veces, la mayoría de las veces hay que hacer la adaptación de lo digital a lo impreso. ¿Tá? Porque hoy por hoy todo el mundo trabaja con digital. Fueron muy pocos los casos en estos 10 años que tiene el calendario que me llegaran trabajos pensados como para tinta, digamos, claro. ¿No? Entonces te llega el original en digital, vos tenés que ver cómo lo traducís a tinta, eso. No, es impresionante. Y después cómo lo traducís al lenguaje de la técnica que vayas a usar, ¿no? Si es serigrafía o si es grabado. Uh-huh. Pero sí, es un proceso que lleva su tiempo, pero bueno, pasaron 10 años. Y acá está el calendario que lo celebra, que el sábado que viene va a tener una instancia muy especial. Sí, desde la pandemia, en el 2021 hice una muestra en el Museo Zorrilla, una retrospectiva de los primeros 5 años del calendario. ¿Ah? Y fue justo cuando la pandemia, nos agarra la pandemia ahí, quedó como medio cerrado el museo. Bueno, después al final, por suerte, al final de la muestra tuvimos cerca de una semana abierto, que ahí se pudo mover bastante. Y desde ese momento, hasta ese momento no lo hacía, pero desde ese momento, todos los fines de año, a fines de noviembre, estoy presentándolo el calendario ahí en el museo. ¿Tá? Y bueno, y este sábado, 29, a las 2 de la tarde. El que viene, a las 2 de la tarde, nos vamos a encontrar ahí. Van a estar las 12 obras expuestas para que la gente pueda pasar y mirarlas. Va a haber como una visita también un poco, una guiada sobre cada una de las obras y contando un poco el proceso de impresión de cada una de ellas. Y bueno, y la idea también es tener una pequeña charla con los ilustradores que participaron. Por supuesto que ahí vas a estar vos también invitado. Porque lo haces a las 2 de la tarde y ya terminó el programa. Y bueno, es una juntada cortita, bueno. Más o menos dura unas 2 horas y vamos a tener un brindis ahí. Bueno, es como buenísimo. Un poco como mostrarlo. Así que eso es el martes que viene, el sábado que viene a las 2 de la tarde 29, en el Museo Zorrilla. En el Museo Zorrilla. 14 horas. ¿Dónde se puede ver, conseguir el calendario, ver además los ilustradores que están? Está Pedro Peralta, vamos a nombrarlos. Te cuento, mirá, te voy contando que lo tenemos acá atrás en cada lámina del calendario, tenemos la lista de los participantes año a año. Para este año, el 2026, va a estar Nicolás Sánchez, Alfalfa. Creo que Valorazo. Todo el mundo lo ubica. Si bien no está ahora viviendo acá en Uruguay. Bueno, vas a estar tú, María José Pita, que es una arquitecta e ilustradora de libros infantiles, Pedro Dalton, también con su clásico estilo de ilustración. Después van a estar los muchachos de la Madriguera Art, que es un taller de arte donde está Federico Veiga y Manuela Fleitas. Y después participan 2 ilustradores que salieron seleccionados en la convocatoria abierta que hago todos los años en el calendario, porque si bien hay un grupo que se invita a participar, siempre quedan 2 láminas abiertas a un llamado,
que ahí siempre aparecen talentos nuevos, claro, que está bueno, es un poco la intención es esa, y que hay un jurado que lo selecciona, que por lo general el jurado está compuesto por ilustradores que participaron el año anterior. Bueno, ahí está, por ejemplo, Ronit Laufer, que es una chica que está estudiando licenciatura en diseño gráfico, que fue seleccionada para el mes de septiembre, y Federico Abuche, que es un ilustrador argentino. Porque el llamado lo hice abierto, ya hace 2 años que lo estoy haciendo abierto a la región, bien, entonces vienen también propuestas de Brasil y Argentina. Soy maquinista gráfico de offset, paleta, etcétera. Somos 25, el único gráfico, los demás son todos digitales. Me gustaría conocer el taller para colaborar, dice este amigo. Así encantado, bueno. Que me escriba, que entre por las redes. cajabaja.com.uy. Exacto, es la página web. Después en Instagram está también. Sí, me puede contactar por cualquiera de esas dos vías y bueno, sí, con gusto nos ponemos en contacto y lo recibo con gusto en el taller. Pero además que está en el Pinar, ¿no? Sí, en el Pinar. En el Pinar, tengo que ir. Pero me parece muy interesante recuperar y mantener esto, Gabriel, por eso celebro que no solo el calendario, bueno, además de la generosidad que tuviste, pero además no nos conocíamos, pero me parece que lo que haces nos lleva a ese vínculo tan cálido que nos genera este tipo de impresiones. Sí, genera calidez, empatía, ¿no? La creación del taller, cuando yo tomé la decisión de crear el taller para meterme en este mundo, en realidad, ya te digo, si bien por mi generación y mi edad, yo viví un poco esta edad, fue que estaba como saturado de lo digital. Exacto, sí. ¿Viste? Y ya te digo, eso ya hace como 14 años atrás, que ya estaba como pasado, ¿viste? Y como que quería volver a eso de la sensibilidad de tocar, ¿viste? Los papeles, de ¿no? Volver otra vez a esa parte. Cuando todavía eso no estaba tan fuerte como ahora. Ahora hay como un boom ahí de empezar a recuperar fuerte. Exacto, sí. ¿Viste? Pero es de ahora. Es de ahora, pasó con la por ejemplo, con la encuadernación, con muchos oficios manuales, que yo creo que es una forma consciente y hasta inconsciente de que tiene la persona de querer tocar cosas tangibles. No, sí, de sacar el pie del acelerador. Yo creo que pasa por ahí. Un poco. Yo creo que pasa por ahí. Estamos viviendo en un ritmo, una velocidad que no es la nuestra. Exacto. Para eso nos fuimos criados. Cajabaja.com.uy o en Instagram o en Facebook también. Pero sobre todo en Instagram es muy, muy intensa la actividad de Gabriel y la página es una preciosidad porque además hay cursos durante todo el año de impresión. Me parece que está bueno vincularse a ella. Gabriel Pasariza entonces es el responsable de este proyecto maravilloso. Muchas gracias. Nos encontramos entonces, que también invito a los oyentes a que vayan el sábado que viene a las 14 horas, el sábado 29, para encontrarnos con toda esta muestra del calendario 2026. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Gemma, por haberme recibido. Y bueno, te espero por ahí el 29. Nos estaremos viendo.